Bendiciones mis hermanos, les habla Ginfrey Gutiérrez González. Bienvenido a mi canal de evangelización hasta los confines de la tierra, un canal para evangelizar y anunciar a Cristo a todas las naciones. Quiero que hablemos de un tema muy importante que tiene que ver con el apóstol San Pablo. Es un tema muy extraordinario que se narra en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Te invito a que te ubiques en Hechos capítulo 28, versículo 1 en adelante. Allí dice: una vez a salvo pudimos saber que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos mostraron una humanidad poco común. Encendieron una hoguera e hicieron que nos acercáramos todos para resguardarnos de la lluvia que caía y del frío. Pablo había reunido unas brasas de rama secas, pero al ponerlas sobre la hoguera, una víbora que salía huyendo del calor le mordió la mano. Los nativos, cuando vieron el animal colgando de la mano, comentaban entre sí: este hombre es seguramente un asesino. Ha escapado del mar, pero la justicia divina no le permite vivir. Pero Pablo, sacudiendo el animal sobre el fuego, no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando, pensando que se hincharía o que caería muerto de repente. Pero después de esperar largo tiempo y viendo que no ocurría nada anormal, cambiaron de padecer y empezaron a decir que era un dios. Es sencillo el texto. Han naufragado, llega a la orilla, hay unas personas que lo reciben, no solamente a él, sino a otros que venían con Pablo, arman una fogata, y cuando están armando la fogata, Pablo coge unas ramas secas, las pone allí, y una serpiente, una víbora, descarga su veneno sobre Pablo. Y las personas que estaban allí, los nativos, esperaban que Pablo muriera, que se hinchara, pero no pasó así, se sorprendieron. ¿Por qué no murió Pablo? Si toda serpiente que tiene en sí su veneno, cuando muerde a su presa, descarga su veneno y este veneno va directamente al torrente sanguíneo y le causa la muerte automáticamente. ¿Por qué esta sangre que entró al cuerpo de Pablo, al torrente sanguíneo de Pablo, no le causó la muerte? Nos devolvemos entonces al capítulo 27. En el capítulo 27 se narra cuando Pablo, estando preso, se lo llevan en un barco con muchos presos y el barco comienza a naufragar, hay una tempestad. Y en el capítulo 27, versículo 20, dice lo siguiente: durante muchos días no aparecieron ni el sol ni las estrellas. Además, con la violenta tempestad que teníamos sobre nosotros, toda esperanza de salvarnos iba desapareciendo. Mire lo que escribe Pablo con su puño y letra. Estaba diciendo que estaba viviendo un momento oscuro, no había ni luna ni estrellas, todo estaba oscuro. Y además de eso, la tempestad era terrible y toda esperanza, mire lo que dice él, toda esperanza de salvarse iba desapareciendo. O sea, no era fácil lo que estaba viviendo Pablo. Pero luego en el mismo capítulo 27, versículo 33 se dice: mientras esperaban que se hiciera de día, Pablo aconsejaba que tomaran alimento. Les decía: hace 14 días que, preocupados por lo que pudiera pasar, no quieren probar alimento. ¿Cuántos días dice que Pablo que no habían comido? 14. O sea, era un tiempo largo de tempestad, de naufragio, donde el barco se estaba despedazando y no comían. Y si estaban en tempestad, todo estaba mojado. No había lugar para conservar algo seco. Entonces ocurre un suceso impresionante. Dice, versículo 34. Les aconsejo que si quieren sobrevivir, coman algo. Mire la frase: si quieren sobrevivir, coman algo. Ninguno de vosotros perderá ni un solo de su cabello de su cabeza. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y lo partió y se puso a comer. Y todos se animaron a comer también. ¿De dónde salió este pan? ¿Qué tipo de pan era? Porque si todo estaba mojado, ellos estaban empapados, el barco se estaba despedazando, no había lugar para la presencia de un pan físico, de un pan normal con levadura, sino que aquí Pablo entonces comienza a hacer referencia a que como todos estaban perdiendo la esperanza de vivir, de sobrevivir, de pasar por esta dificultad, él como predicador de las naciones, escogido por Cristo, comienza a anunciar que existe un alimento que es más allá, físico, sobrenatural, que puede alimentar al hombre y darle la esperanza nuevamente, darle fuerza incluso físicamente para que se reponga de sus estados de ánimo que están por el suelo, para así emprender un nuevo camino.
Y entonces usa los términos de bendecir el pan, que son gestos eucarísticos que se registran en todas sus cartas, y en todas las cartas de Pablo se va a encontrar los gestos eucarísticos cuando se habla de bendecir el pan. Es decir, Jesús, el apóstol Pablo está hablando de que el sacrificio eucarístico, el pan de los ángeles, el pan de Dios mismo, la presencia de Dios mismo, Él se las presenta a ellos en medio de esas circunstancias difíciles, come Él y comen los demás. Una vez comen este pan, el cuerpo de Cristo, dice en el versículo 41, tropezaron con un lugar con mar por ambos lados y encalló allí la nave. La proa clavada quedó inmovilizada y cambió la popa, sacudiendo violentamente todo el barco y se iba deshaciendo. O sea, una vez comen el pan vivo bajado del cielo, recobran la esperanza, recobran ánimo, pero también el barco se estrella y se despedaza. Y luego en los versículos siguientes dice que Pablo y los demás cogieron pedazos de tabla y con esos pedazos de tabla llegaron a la orilla de Malta. Entonces, este es el contexto. Una vez han comido el pan vivo bajado del cielo, es decir, el pan consagrado, el cuerpo de Cristo mismo, ese cuerpo, esa sangre llena a su ser, su alma, le da fuerza, les devuelve la esperanza y vence, se desbarata el barco y llegan a la orilla a salvo. Y entonces en ese contexto es que la serpiente muerde a Pablo. ¿Por qué esa serpiente que viene a representar a Satanás, su gobierno, su oscuridad, no pudo destruir a Pablo? Porque el poder de la Eucaristía está siempre por encima del mal. Aquí se nota el poder de la Eucaristía, el efecto positivo y sobrenatural que tiene en nuestra alma, en nuestros sentidos, en nuestras facultades e incluso en nuestra parte física. Todo aquel que comulga el cuerpo de Cristo está muy por encima del mal. Y por mucho que la serpiente muerda y deje heridas, no significa que destruya al cristiano. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que a veces uno se siente mordido, se siente herido, a veces llega a sentir el olor del veneno del maligno, pero el hecho de que muerda no significa que su veneno penetre y venza la sangre de Cristo, sino que por el contrario, la sangre de Cristo coarta, quita, rompe, desarticula, quita el efecto de la sangre del maléfico, del veneno del maléfico, lo destruye. Y el cristiano siempre estará por encima del mal porque es Cristo que está en sus entrañas. Esto nos debe llenar de ánimo, porque tal vez uno está como esos presos que tenían 14 días sin comer porque estaban desanimados y estaban echados a la resignación. A veces uno puede estar echando a la resignación y se abstiene de comer ese cuerpo, beber esa sangre, pensando que estoy en resignación. Pero al contrario, al igual que el Pablo, tenemos que salir a comer el pan vivo bajado del cielo. Tenemos que ir a comer el pan vivo bajado del cielo para que Él, llenando nuestra alma, nos fortalezca, nos devuelva la vida, la alegría, la esperanza. Y una vez, recuerden que así como la serpiente no tuvo efecto en Pablo, el barco tampoco. Así que habrán barcos que se despedazarán. Y de pronto uno dice, pero ¿por qué se me destruyó el sueño, la ilusión? Agárrese de la tabla como hicieron esas personas y llegue hasta la orilla. Que llegar a la orilla es un buen signo divino, es un camino donde se muestra que la acción de Dios ha estado con nosotros. Lo importante no es que se despedace el barco, sino que nos salva el pan vivo bajado del cielo. Y al igual que esos nativos, habrá personas que estarán a nuestro alrededor esperando nuestra muerte espiritual, la destrucción de nuestro hogar, la destrucción de nuestro empleo, de nuestros sueños, de nuestras ilusiones. Pero con esas personas tendrán que quedarse con la boca abierta como quedaron con el apóstol Pablo, porque Pablo ni murió, sino que sobrevivió a ese asunto. Y después sigue diciendo el capítulo 28, más adelante, que Pablo fue y oró a una persona y la sanó. Es decir, siempre el poder de Dios, la sangre divina de Cristo, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, estará por encima del mal. Y todos aquellos que esperan nuestra muerte, que se sienten a esperar. Entonces, mis hermanos, la sangre de Cristo, más allá de decir uno de palabra, tiene poder y efecto en nuestro interior. Y tenemos que estar alegres porque Dios está con nosotros y nosotros estamos muy por encima de la serpiente, Satanás y su veneno. Así que te invito a que compartas, primero que reflexiones, luego que compartas esto con tus hermanos para que este evangelio, para que este anuncio de Cristo llegue hasta los confines de la tierra.
Suscríbete y comparte. Bendiciones.